Muy buenas. Hola, buenas tardes, Bartolomé. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bien, ¿no? con ganas de charlar y aportar valor. Y bueno, ya está entrando la gente. Ole, Parece que ole. la publicidad funcionó Claro que sí. Y si no, no pasa y nada. Una charla entre tú y yo, totalmente de acuerdo. por supuesto. Vamos a aportar mucho valor sobre entrenamiento de fuerza para velocistas y ya verán cómo vamos, no van a quedarse defraudados. Claro que sí. Bueno, Claro. me presento, ¿vale? Yo soy Bartolomé Salcedo, soy TAFAT, técnico de actividades físicas y animación deportiva. Y bueno, tengo el curso de monitor nacional nivel 1 de atletismo. Y nada, bueno, mi experiencia con el atletismo ha sido sobre todo en categorías inferiores. He estado entrenando pues eso, a chavales, a chavalines, también desde Benjamín hasta juvenil y junior. Y, y bueno, la verdad que son desde la iniciación hasta la etapa justo hasta la etapa de perfeccionamiento, pues nada, he visto el proceso, ¿no? Y como deportista, pues nada, he sido deportista de velocidad, tanto de 60 como 100 y 200 metros. Y esporádicamente tocaba algún 400, que me quería morir cada vez que tocaba el 400. Y bueno, también he hecho algo de salto, bueno, también algo no, he hecho bastante salto de longitud y que me encantaba. Y bueno, he tenido marcas más o menos normalitas, ¿no? En 100 metros han sido 11:15, en 200 22:50, en pista cubierta y también al aire libre. Y en los 400, tanto en cubierta como en aire libre, 50-90. Y en salto de longitud creo que han sido 6:70, si no recuerdo mal. Y nada, no he ido a ningún campeonato de España absoluto, pero sí que he estado en categorías inferiores, tanto en junior como en promesa. Y tanto en pista cubierta como en aire libre, y tuve la suerte también de poder conseguir un campeonato de España en el 2007. Fuimos campeones de España en 4x100 con el Puerto de Alicante y fue una pasada. Y aquel año también fui semifinalista en los 200, me quedé a un puesto de entrar en la final. El siguiente año en pista cubierta fui octavo. O sea que bueno, que en ese es mi recorrido como... Bueno, y a nivel autonómico sí que he hecho finales autonómicas, me lleva un par de medallas autonómicas también, una en pista cubierta y otra aire libre a nivel absoluto, varios campeonatos provinciales y autonómicos en categorías inferiores. Y nada, este es mi trayectoria, ¿no? Resumido. Y bueno, y poco más. He hecho entrenamientos personales también y bueno, pero más no han sido orientados al atletismo, pero sí que a mejorar el estado de salud de la gente. Y bueno, y tú cuéntanos un poquito a qué te dedicas, qué es lo qué estudios tienes y cómo, y bueno, que también sé que has hecho atletismo y pruebas de velocidad. Sí, así es. Bueno, yo, al igual que tú, tengo el ciclo formativo de TAFAZ Uh-huh. y bueno, el deporte de atletismo fue el que practiqué durante la mayor parte de mi vida, pero también antes había hecho pues baloncesto y pádel y Uh-huh. luego pues me cambié a las artes marciales. Muy bien. Y, y bueno, yo el atletismo, pues como no lo empecé tan joven, de adolescente, pues claro, yo aunque tenía cualidades para la velocidad, yo por el hecho de no haber empezado más temprano, pues me perdí lo que era la etapa de desarrollar muy bien la técnica y todo eso. Y bueno, quizá no llegué tan lejos como tú, pero el atletismo pues siempre me atrajo, me gustó, sigue siendo de mis deportes favoritos. Qué bueno, Y qué bueno. bueno, eh,
Yo, pues, en paralelo con los deportes que practicaba, sobre todo desde que empecé el atletismo, pues también me interesé por el entrenamiento de la fuerza. Y claro, yo eso era algo que tenía que hacerlo pues por mi propia cuenta, pues porque los entrenadores que yo tenía pues no sabían mucho del tema e incluso pues tenían la visión de que el ponerse fuerte y todo eso pues no era útil para el deporte. Ajá. Y bueno, yo pues a raíz de esa necesidad pues me fui formando por mi propia cuenta en materia de entrenamiento de la fuerza y sobre todo pues enfocado pues para rendimiento deportivo en lo que es sobre todo deportes de potencia, entre los cuales está la disciplina de velocidad en atletismo. Claro. Y bueno, claro, yo claro. Pues no tengo como tú lo que es un título específico de entrenador de atletismo, pero estoy interesado en sacar uno ya. Y es porque en la zona en la que yo vivo, pues la Federación Autonómica lleva tiempo sin convocar un curso y bueno, que ya va siendo hora, que tengo ganas de... Bueno, pero tienes dónde empezar, que tienes el TAFAT y el TAFAT a nivel de iniciación de atletismo, pues también es una formación muy similar a la que podría ser el curso de monitor nacional y lo que se refiere a técnica y demás, y luego a nivel de conocimientos de fisiología y de anatomía también van bastante a la par, o sea que tranquilo, que luego también importa la actitud que uno tenga para aprender las cosas, y a ti se te ve muy seguro que sabes un montón de entrenamiento de fuerza, si te has formado genial, o sea, es que se te ve que desprendes mucha actitud en ese aspecto, ¿no? En formarte y en tener esa curiosidad, y eso es lo que no tenemos que dejar de tener. Sí, yo sobre esto último pues soy una persona muy autodidacta. Y claro, muchas veces la carencia de recursos en tu entorno inmediato, pues a mí en mi caso pues me obligó pues a buscar las cosas y a formarme por mi cuenta y muchas veces pues sin tener ningún tipo de reconocimiento oficial por ello. Y básicamente pues, fue por amor, básicamente. Y en atletismo pues claro que sé muchas cosas, pero... muchas cosas pues por leer libros de autores que yo considero relevantes en el tema y luego pues también porque hoy en día está Internet. Hoy en día pues estamos en la era de la información y yo le debo mucho a la tecnología, a Internet, a los tutoriales en YouTube, a los libros y bueno, el hecho de poder conocer, de poder acercarte a gente que no está en tu entorno inmediato y poder aprender todo de ella y también pues yo mucho pues también lo aprendí pues forzosamente en inglés porque no está traducido al castellano y como quien dice pues la necesidad obliga. Sí, no, totalmente. Si queremos ir a lo último, pues lo último está en inglés, y salvo algún artículo que salga en castellano. Pero bueno, hoy en día también hay muchos manuales, muchos libros, y como tú has dicho, Google, YouTube. Bueno, si sabes dónde buscar, es decir, si tienes un autor de referencia y sabes que lo que vas a buscar en YouTube es de ese autor o de gente que sigue sus métodos, pues sabes que puedes contrastar y ver que eso la verdad que tiene mucha facilidad, Internet y los medios de comunicación hoy en día para a nivel digital para facilitarnos el acceso, ¿no? O sea, porque antes, lo he comentado con algún compañero, antes era que a mí me gusta el comprarnos libros sobre la materia para que ahí también viene la información, pues eso, pues lo que está ya muy mascada, muy lo que está seguro que va a funcionar, y luego también a base de la experiencia de ese autor, que también es muy importante, ese enfoque no solo teórico, científico, sino ese enfoque práctico
que no siempre se tiene que dar. O sea, al fin y al cabo somos seres cambiantes, individuales, que a un grupo le funciona, pero a lo mejor a otro no, y tiene que buscar otra cosa. Y esa es desde mi punto de vista, ¿sabes? Sí, es que es básicamente así. Y con las obras, los libros y las herramientas visuales de otras personas que son autoridades en ese campo, en este caso hablamos del campo del atletismo, pues yo lo que hago es apalancarme de su conocimiento y así pues poder aprender en menos tiempo lo que a ellos le han llevado pues años de su vida. Y así pues voy a máxima velocidad. Claro, brutal. Y luego también la intuición, el tema de la intuición, tener esas corazonadas, decir, tengo que buscar por aquí, o tengo que mirar esto, o siento que esto creo que les va a aportar mucho sobre fuerza a mis deportistas. Y el meterlo por ahí es también muy bueno. O sea, también no tenemos que dejar de escuchar a esa intuición también. Y luego, pues, de que hay que tener en cuenta que la formación y el aprendizaje, pues, es algo para toda la vida y que nunca hay que dejar de aprender. Totalmente. Y bueno, sí, bueno, vamos a ir... Sí, vamos a ir entrando en materia y bueno, mi primera pregunta, porque tengo curiosidad, ¿vale? ¿Qué importancia tienen los ejercicios multiarticulares frente a los monoarticulares? ¿Y cuál usarías tú para practicar, por ejemplo, en los deportes de potencia y en este caso de atletismo, de velocidad? En el deporte en general, yo ya no digo solo atletismo, sino en todo el deporte, pues tienen más prioridad los ejercicios multiarticulares que los monoarticulares, pues porque tú estás trabajando todo el cuerpo a la vez y estás reproduciendo movimientos naturales para los cuales muchos se usan en la actividad física. Y son movimientos que realmente muchos de ellos tendríamos que estar haciendo en la vida cotidiana, pues porque la naturaleza nos ha diseñado para ellos, para estar haciendo eso. ¿Qué pasa? Pues con el estilo de vida sedentario, pues todo eso pues se está estropeando y no hacemos muchos de esos movimientos y al contrario hacemos otros que son antinaturales y que lo que propician es a que el cuerpo se estropee, a que se estropee nuestra postura, se produzcan desbalances entre músculos agonistas y antagonistas o entre un hemicuerpo y el otro. Y bueno, pues los ejercicios multiarticulares son los ideales para el deporte en general y en específico para el atletismo, pues porque trabajan la función y se trabajan con movimientos naturales que tienen su utilidad para el deporte. Claro. Luego, pues con ese tipo de ejercicios, pues como yo estoy trabajando todo el cuerpo a la vez, pues yo lo que consigo es desarrollar una fuerza a modo sistémico. Es decir, una fuerza sistémica y que, ¿cómo decirlo? Es una fuerza útil para el deporte. Vale. Y que se denomina con el concepto de coordinación intermuscular, porque los grupos musculares de una zona del cuerpo y los de otra parte se conectan entre sí y en lo que son las cadenas cinéticas y se produce la transmisión de fuerza desde un lugar hacia otro del cuerpo. Qué bueno, interesante. Y bueno, eso es realmente como hay que trabajar la fuerza para el deporte. Con los ejercicios monoarticulares, pues eso no ocurre.
los ejercicios monoarticulares solo se centran en una parte del cuerpo. Pues por ejemplo, el hacer el curl de bíceps, que es quizá el ejercicio más representativo de ese tipo de ejercicios. Pues tú solo estás desarrollando una parte del cuerpo o un solo grupo muscular, que es el de el bíceps braquial, ¿no? Y ¿qué pasa? Solo trabajas y fortaleces ahí, pero realmente lo que puedes ganar de fuerza en esa zona del cuerpo no tiene su utilidad al deporte. Y es más, pues como solo te centras en determinada parte del cuerpo, pues no se produce la conexión entre grupos musculares y no estás trabajando lo que es las cadenas cinéticas, pues que son las transmisoras de fuerza desde un punto del cuerpo hacia el otro, y no tiene su utilidad para el deporte, básicamente. No, muy interesante, porque desde un punto de vista, digamos, más específico para el deporte, o sea, con los ejercicios multiarticulares, te acercarías más al deporte, en este caso a las carreras de velocidad. Tocarías más grupos musculares, es decir, o sea, trabajarías más específicamente, por ejemplo, en este caso, quiero trabajar las piernas, ¿no? Pues trabajaría cuádriceps, isquios, glúteos, gemelos, o sea, con ejercicios donde, por ejemplo, una cargada, una arrancada, aparte del tren superior, ahí estarías también transmitiendo fuerzas, esa transmisión de fuerza, las cadenas cinéticas, por ejemplo, o una sentadilla también. O sea, al fin y al cabo son ejercicios que luego lo puedes transferir a las carreras de velocidad, al deporte, efectivamente. Así me parece muy buen apunte. Y luego yo te quería preguntar, o sea, si tú pondrías algún ejercicio monoarticular en alguna fase del entrenamiento o en algún periodo, por ejemplo, porque quieras fortalecer algún grupo muscular en concreto que tengas más débil, o que quieras prevenir en algún sentido, o simplemente los descartarías del entrenamiento. Yo de primeras lo descartaría, de primeras. Porque realmente solo con los multiarticulares ya te bastas, y además es un ahorro de tiempo, porque en los ejercicios multiarticulares pues tú estás trabajando todo el cuerpo a la vez, ¿no? Claro. Y claro, lo que es la sesión de fuerza se hace mucho más corta que si tú trabajaras pieza a pieza el cuerpo. Y bueno, ¿cuándo sí estarían justificados? Como tú acabas de decir en la pregunta, pues si es que hay una zona del cuerpo pues que está un poco débil de más, ¿no? Y que es prioritaria para que salga bien la técnica en lo que es el ejercicio multiarticular, pues tendría sentido hacerlo como refuerzo para potenciar y optimizar luego lo que es la técnica en el ejercicio general. Muy bien. Y luego el otro tipo de uso que sí está justificado con este tipo de ejercicios es como rehabilitación, que básicamente es parecido un poco a lo otro, ¿no? Pero que si tú te has lesionado una articulación, por ejemplo, la rodilla, pues cuando te acabas de lesionar, evidentemente, pues quizá tengas que parar la actividad física, y a lo mejor pues también reducir la carga en el levantamiento de pesa con los ejercicios multiarticulares. Y una vez que la lesión pues ya está más o menos consolidada, lo más probable es que haya perdido su función, la articulación. En este caso pongo, por ejemplo, la rodilla. Y entonces, pues, la rodilla pues necesita fortalecerse a nivel local para recuperar su función. Entonces, pues, un ejercicio de aislamiento como sería la extensión de cuádriceps
en una máquina de sentarse y hacer extensión de cuádriceps, o también pues el movimiento antagonista, que es la flexión de rodilla en una máquina de curl femoral, pues ayudarían a rehabilitar la rodilla y que esta pues recupere su función. Y una vez que todo esto está solucionado, pásate ya inmediatamente a los ejercicios multiarticulares, si es que has dejado de hacerlos, porque lo que he dicho antes con los ejercicios monoarticulares, que si tú abusas de ellos, pues es fácil que se produzcan descompensaciones o desbalances musculares en lo que es músculos agonistas y antagonistas, e incluso pues que se pueda producir un cambio en la biomecánica de, por ejemplo, la marcha, la carrera o el sprint, porque dejas de trabajar todo el cuerpo a la vez, ¿no? Como una única unidad. Y estás más en un sitio y del otro te olvidas y se producen descompensaciones. Y yo de eso puedo hablar por experiencia, por una lesión adolescente de esguince de tobillo mal rehabilitada, porque solo me rehabilitaron o me fortalecieron a nivel del tobillo, pero el resto del cuerpo nada. No hacía ese tipo de ejercicios y yo, como era adolescente y eso, pues no tenía el conocimiento. Y bueno, de eso da para otro directo. Totalmente. Pues yo coincido contigo totalmente, o sea, con los dos casos que nos has puesto. Pero aparte añadiría otro más, ¿no? Que sería quizás la iniciación deportiva. También los pondría por el tema para que vayan aprendiendo también movimientos, gestos, su musculatura se vaya formando, fortaleciendo, e incluso también quizá lo pondría en un periodo, a lo mejor no tan en el alto rendimiento, pero sí que en un deportista amateur que quiera mejorar su marca, lo pondría en un periodo de iniciación al entrenamiento, es decir, en las primeras 2-3 semanas, quizá como ejercicios de recuperación, no, de puesta en marcha, ¿no? Para digamos, una activación del organismo para después ya pasar a los multiarticulares. O sea, no empezar directamente, sino llevar una progresión y bueno, simplemente como variedad, más que nada, ¿no? En ese inicio de temporada. Por ejemplo, en septiembre, pues a lo mejor lo pondría la primera, segunda semana de septiembre y luego ya pues, iría progresivamente cambiando a los multiarticulares que estás comentando tú. Pero también se podría hacer perfectamente con multiarticulares, o sea que es en el caso que estuviera justificado, ¿no? Por si alguien que se sienta bien, pues yo lo quiero hacer, pues está toda la vida ahí haciendo multiarticulares. Pues bueno, hazlo, pero lo puedes hacer aquí, o sea, no lo hagas en una parte más específica o más fundamental de tu entrenamiento. Y bueno, yo quería añadir esto, que si haces los dos tipos de ejercicios a la vez, en la misma sesión, ¿no? Primero van los multiarticulares, porque suelen ser más exigentes en fuerza, ¿no? En lo que es consumo energético. Y luego, pues porque necesitas estar fresco para dar el máximo en ellos. Y los otros, pues al final, después, a continuación. Porque, claro, como por ejemplo, si tú, por ejemplo, haces extensión de pierna al principio, que es un ejercicio de aislamiento, pues el cuádriceps pues ya viene con cierto trabajo realizado y una fatiga acumulada, y si te pones a hacer después la sentadilla, que es un ejercicio más global de piernas que engloba más grupos musculares, todo lo que es la pierna pues participa, ¿no? Pues partes con una fatiga que ¿cómo se dice?, interfiere en el rendimiento de ese ejercicio.
y a lo mejor podrías hacer un buen trabajo o hacer un récord, ¿no? en lo que es esos ejercicios si estuvieras fresco y no hubieras hecho ese ejercicio antes. Claro, puesto en el atletismo, está claro que sí, que los ejercicios multiarticulares ya primero antes que los monoarticulares. Yo, la única, si fuera otro deporte y quisieras, por ejemplo, aumentar tu masa muscular a lo mejor en el bíceps, pues en ese aspecto a lo mejor necesitarías tener más fresco bueno, ya me he salido del atletismo, pero en el caso de que bueno, que venía a deciros que depende del deporte y de la especificidad deportiva, o sea que como por norma general para salud y para en este caso los deportes de velocidad, las carreras de velocidad sí que coincido contigo en que los ejercicios multiarticulares deberían ir delante de la sesión y luego ya en el caso de juntar los dos, pues los otros irían después, al final. Totalmente de acuerdo contigo, sí señor. Y me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué importancia crees que le das al entrenamiento de fuerza para un velocista, por ejemplo? Pues bastante porque, vamos a ver, aquí voy a recurrir un poco a lo que es la teoría. Realmente las carreras de velocidad deberían llamarse carreras de potencia, porque realmente no es solo la velocidad, también es la fuerza. Y la potencia es el producto de fuerza por velocidad. Y viene de despejar una fórmula en física que bueno, a lo mejor muchos que están en bachillerato pues la tienen más fresca, que es potencia igual trabajo partido por tiempo, ¿no? Y despejando luego esa fórmula se convierte en potencia igual a fuerza por velocidad. Y entonces, una forma para... ¿me ves bien? ¿Me oyes bien? Porque parece que se congeló la imagen. Ahora, ha vuelto. Ha vale, habido 30 segundos que no te... repito, que bueno, realmente las carreras de velocidad... otra Perdona, vez, un fallo. me he ido otra vez. Ahora. Vale. Repito, las carreras de velocidad deberían llamarse realmente carreras de potencia, porque interviene tanto lo que es la velocidad como la fuerza. Y el producto entre fuerza por velocidad es la potencia, y que viene de... Ahora. Sí. Es que va y viene, ahora ya te digo bien. Sí, y esa fórmula de potencia igual a fuerza por velocidad viene de despejar o convertir la fórmula de física, que es potencia igual a trabajo partido por tiempo. Por tanto, mejorar en esas pruebas es mejorando la fuerza, pero no es cualquier tipo de fuerza, sino la fuerza explosiva. Es la que caracteriza a este tipo de disciplinas de atletismo, la velocidad, los saltos, los lanzamientos, y ya está, porque luego en el fondo es otra cosa. Claro. Y bueno, dime. No, dime. Sí, es que te habla un poco de la fuerza explosiva, ¿no? Para atletismo, ¿no? Que, bueno, se puede mejorar de dos formas. Por un lado, mejorando la fuerza máxima, que es levantando altas cargas con ejercicios muy básicos, multiarticulares, como la sentadilla, el peso muerto, el press vertical, haciendo pocas repeticiones, en torno a 5 o menos, con número de series, sobre 3, entre 3 y 5, y recuperando de forma completa, recuperación completa, porque te interesa estar
descansado. En velocidad para rendir bien, tanto en lo que es gimnasio como en las series en pista, pues la recuperación siempre es completa, porque si no sería resistencia y interferiría en un sistema metabólico con el otro. Y la otra forma de mejorar la fuerza explosiva es trabajando ya de forma específica la fuerza explosiva con ejercicios dirigidos para ese enfoque, como puede ser ejercicios balísticos como la sentadilla con salto, los ejercicios de halterofilia. En este caso, en el atletismo se utilizan mejor los parciales de halterofilia, como la cargada de potencia y la arrancada de potencia, porque tampoco interesa tener la técnica correcta que tiene un halterófilo. Lo que interesa es sobre todo pues ejercicios muy rápidos y explosivos, y los ejercicios de carga de potencia y arrancada de potencia cumplen con esos requisitos. O sea que tú haces estos ejercicios sin agacharte del todo, sin hacer una sentadilla profunda, claro, con tal de que recepciones por encima de 90 grados en la flexión de rodilla, es más que suficiente. Y luego pues también se puede trabajar la fuerza explosiva realizando gestos que reproduzcan un patrón de movimiento que intervenga en la técnica en este caso de la técnica del sprint, ¿no? Por ejemplo, con tensores atados a un tobillo, ¿no? Y que está sujeto a una espaldera a cierta altura. Pues reproducir, por ejemplo, el impulso el impulso de pierna hacia adelante, de lo que es la zancada, pues a hacerlo a máxima velocidad, unas 10 repeticiones por serie, y bueno, gestos similares que tengan su transferencia a lo que es la técnica del deporte, y que reproducen, ¿cómo decirlo? Que me estoy liando, que reproducen los movimientos el gesto deportivo. Exacto. Y la otra forma, la última forma, pues es el trabajo pliométrico, muy famoso en el atletismo y que nació del atletismo, aunque se utilizan en otros deportes. La pliometría, pues, son un tipo de saltos que se caracterizan por tener un tiempo de contacto en el suelo que es muy breve y además muy intenso. Con este tipo de ejercicios lo que se dice es que se está trabajando la fuerza reactiva. Son saltos muy intensos y muy breves en el tiempo, y se hacen en muy pocas series, en torno a 8 o 10. También depende del ejercicio, ¿no? ¿Qué más? Y ejemplos de ejercicios pliométricos serían pues saltos en cajones y saltos en vallas. Muy bien. Y también incluirían los horizontales también. Ahí está el movimiento pliométrico. Y el salto en caída también. El salto en caída. Que realmente el que diseñó el padre de la pliometría, Yuri Verkhoshansky, porque él hizo o diseñó este tipo de ejercicios en un principio para aplicar al salto de longitud, a la disciplina de salto de longitud en atletismo. ¿Qué pasa? Que se vio que también tenía su utilidad para otras disciplinas del atletismo, como es el sprint, que realmente sprintar no deja de ser saltar, ¿no? Saltos monopodales. De una forma horizontal. Hacia adelante. Y en una sola pierna.
Y luego, pues para el resto de deportes que sean explosivos, como las artes marciales, ¿qué más? En deportes colectivos, donde hay mucha reactividad de pies, como el fútbol, el baloncesto. Qué bueno. Eso para el baile, los bailes rápidos de salón, como el rock and roll, y eso, pues que tienen cierta explosividad, pues los bailarines profesionales sé que hacen este tipo de trabajo. Qué bueno. Sí, bueno, sí, totalmente. No, lo has aportado, lo has explicado muy bien. Yo no lo haría mejor. Muy buena, muy buena. ¿Y cómo lo planificarías todo ese tipo de fuerzas que nos has descrito para utilizarlas en el atletismo? ¿Cómo lo planificarías en una planificación de una temporada para un velocista, por ejemplo, para un corredor de 60 metros? Vamos a ver, en primer lugar hay que conocer un poco cómo es el deporte, ¿no? Que normalmente pues suele haber competiciones de invierno y competiciones de verano, o sea, las competiciones mayores, las principales en las que se quiere dar todo. Pues hay como dos temporadas, temporada de invierno y temporada de verano. Dime si es cierto, verano. Porque sí, hay temporada el indoor y el pista de libre. Sí, es así. Pero yo digo en lo que es las fechas de cuando se suelen hacer las competiciones. Las fechas suelen ser el indoor entre febrero y la primera semana o segunda de marzo, y el verano suelen ser entre julio y agosto. Aunque bueno, hay gente que ya está compitiendo a partir de marzo, de mayo ya empiezan a competir en aire libre, y en invierno a partir de diciembre algunos también empiezan a competir. Pero bueno, ahí supongo que eso entraría dentro de la planificación entraría dentro de la planificación del entrenador y del deportista, es decir, qué prioridades le darían a cada competición. Yo obviamente no le daría una prioridad alta a una competición de indoor en diciembre, ni la primera semana de enero o la segunda. Si mi objetivo está en un campeonato de España, por ejemplo, un autonómico que se hace la última semana de febrero, pues quizá mejor empezaría a competir a mitad de enero y con una prioridad baja, y luego conforme vayan pasando las semanas iría aumentando esa prioridad hasta darle la máxima calidad en las dos últimas semanas del ciclo. Y al aire libre juega más, hay un espacio más amplio de competición que bueno, en lo referente a los campeonatos de España o autonómicos que se refieren, se suelen dar a mediados de julio y a finales de julio, los campeonatos de España más o menos, y los autonómicos suelen ser una semana antes, por lo menos aquí en Valencia lo hacen así, y en la Comunidad Valenciana lo hacen así, y bueno, sí que la gente suele empezar a competir final de mayo, principio de junio, y bueno, pero pasaría igual que en pista cubierta, ¿no? O sea, yo le daría prioridad al final y no al principio. Le pondría un tipo de competición C, otro B y otro A, ¿no? Por así decirlo, de una forma más gráfica. Sí. Es decir que... Bueno, también, miraría, si a mí se me da mejor la pista cubierta, intentaría maximizar mis resultados en pista cubierta y centraría mis objetivos a la pista cubierta. Si me siento más cómodo en pista cubierta, si soy más explosivo para un 60, me gusta más el 200 en pista cubierta, por ejemplo, pues focalizaría mi atención ahí, ¿no? Si al aire libre, no es que no compita al aire libre, pero si al aire libre, por ejemplo, sé que por lo que sea, pues no se me da bien o corro menos, o porque hay casos, pues o bien uno trabajaría la parte mental, porque seguramente habría una deficiencia mental ahí de trabajar, y dos, pues le daría menos prioridad.
No sé si coincides conmigo o... Sí, que a ver, hay que darle importancia a las competiciones que tú quieras darle mayor valor. Normalmente suelen ser en 2 tiempos de la temporada que están separados entre sí. Suele ser normalmente en febrero y en junio, julio, dependiendo del lugar, ¿no? Y claro, pero también puede haber competiciones de por medio que tú pues participas en ellas, pero no para darlo todo, sino para, ¿cómo decirlo? Pues marca, para por ejemplo, la mínima. Sí. Para poner un poco en a tono. Funcionamiento y eso, o probar sensaciones, pero no lo das todo, ¿no? Entonces, en base a ello, pues se planifica la temporada en 2 macrociclos. Un macrociclo de invierno y un macrociclo de verano o outdoor. Y bueno, pues dentro de cada macrociclo, en lo que es el entrenamiento de fuerza, pues primero se empezaría con un mesociclo de lo que es acondicionamiento, es decir, si se hace un stand-by en verano sin hacer nada y sin tocar una barra, pues empezar a ponerte a activarte, digamos, ¿no? Sería pues con una carga moderada. Generales, ¿no? Sin mucho, sí, con ejercicios generales, ¿no? Y sin mucho volumen, ¿no? Y luego pues vendría la preparación general, que es en la que te sigues centrando con ejercicios generales de fuerza máxima, sobre todo. Y bueno, pues en deportistas que son profesionales, pues aprovechan en este periodo para acumular volumen. Sí, porque hasta 5 series por ejercicio, ¿no? Y es el periodo en el que se construye la fuerza máxima y la fuerza absoluta, que eso está muy bien. ¿Qué pasa? Pues como he dicho antes, esta fuerza no tiene su aplicación para el deporte, no tiene su transferencia directa para el deporte. Y por eso, más adelante, cada vez que nos vayamos acercando a la competición X, en la que hay que darlo todo a tope, se cambia a la preparación física específica, en el que tú ya apuestas más por ejercicios explosivos, ejercicios de fuerza explosivos, sobre todo pues los parciales de halterofilia. Y bueno, lo que es el volumen de trabajo va disminuyendo y se le da mucha prioridad a la intensidad. Y con los ejercicios explosivos pues trabajar la fuerza explosiva, que esta sí ya tiene su aplicación en el deporte, en la disciplina de velocidad, porque lo que buscamos no es sobre todo ser fuertes, sino que lo que buscamos es aplicar mucha fuerza en tan poco tiempo, que es en lo que consiste la velocidad, ¿no? Y luego, pues en lo que sería ya en las 2 semanas previas a la competición, pues sería la fase de competición, y se caracteriza pues por disminuir mucho el volumen y también algo la intensidad para pues, estar frescos para la competición. Y luego, una vez hecha la competición, pues sería un periodo de descarga, también de 1 o 2 semanas, parecido a lo que es el periodo de activación del principio que mencioné antes. Y luego, lo que es la pliometría, eso sí que lo pueden hacer durante todo el año en una sesión aparte, el trabajo pliométrico.
Eso sí lo pueden hacer todo el año, y además porque tienen una transferencia directa a lo que es el gesto de sprintar, que como he dicho antes, pues no dejan de ser saltos pliométricos y monopodales. Correcto. Totalmente, coincido contigo. O sea, yo fíjate, yo básicamente yo lo haría haciendo, como te he dicho, en un periodo de transición, haría un poquito una fuerza general, ¿no? Es decir, un periodo en el cual haría un acondicionamiento físico y luego pasaría a, bueno, pues eso, a hacer en el ciclo fundamental que se dice, a hacer unas cargas altas, ¿vale? Progresivamente, de entre un 70 a un 95%, porque al fin y al cabo lo que quieres es, bueno, en ese rango estaría desde la hipertrofia hasta la fuerza casi máxima, y lo que interesa es darle, o sea, mucha carga y mucha velocidad, es decir, activar el tipo de fibras rápidas, el tipo 2, ¿no? Y pasar ese tipo 2A de fibras que se conviertan en tipo 2B, ¿no? Y para eso necesitas, uno, carga, mucha, y dos, velocidad, para maximizar el máximo reclutamiento de fibras de contracción rápidas, que es al fin y al cabo lo que el velocista y el saltador necesitan, y el lanzador. ¿Qué haría? Bueno, pues si he pasado de hacer unos ejercicios generales en la primera parte con un de acondicionamiento de un 40 a un 60% o 70, hasta el 70% de intensidad progresivamente, pasaría a hacer progresivamente esa parte de hipertrofia de 70% hasta los 85% en ese periodo fundamental, y bueno, con ejercicios un poquito más, como todos hemos comentado antes, multiarticulares, intentando no localizar los ejercicios y darle máxima prioridad a la velocidad. Que ahí paralelamente, o sea, también hay un trabajo de campo, o sea, que como has dicho, la parte pliométrica, yo trabajaría multisaltos horizontales en ese periodo fundamental, digamos, ese mesociclo, y bueno, poquito a poco iría haciendo una transición a los verticales, o sea, podría ser primero, por ponerte un ejemplo, de primeros multisaltos horizontales en el foso, por ejemplo, luego pasaría a hacer multisaltos en el césped, después de ahí pasaría a hacer en las escaleras, ya le metes los verticales, luego empezarías a meter un poquito las vallas, y como tú has dicho, muy bien, o sea, ya vas haciendo esa transición a ese gesto más específico, ¿no? Luego la parte específica, yo ya cambiaría el ciclo, ¿no? Y iría más orientado a cargas muy altas, ¿no? De entre un 85 y un 95% del RM, y con un carácter del esfuerzo también alto, es decir, llegando casi pues eso, al fallo, ¿no? Desde mi punto, pues llegar, me quedaría 2 repeticiones del fallo, 3, ¿vale? Y bueno, y pasar a ese, ya no trabajar tanto esos saltos horizontales, sino ya pasar a más los verticales. Y luego la última parte, bueno, no lo he dicho tampoco, pero bueno, el tema de cuestas lo haría al principio, en ese periodo fundamental, el tema de arrastres también, que es más explosivo. Y bueno, luego iría poquito a poco, en ese periodo ya descartaría los movimientos, por ejemplo, en esa parte del squash o en la sentadilla, ya haría ya más movimientos de halterofilia, como has comentado, y terminaría, pues eso, al final intentaría dejar la parte del gimnasio en el periodo competitivo, haría una sesión de recuerdo cada 10 días, por ejemplo, y igual me pasaría con los pliométricos, no lo metería tanto la pliometría en la fase competitiva porque es muy lesiva, pero sí que a lo mejor utilizaría antes de la competición. Se ha congelado la imagen.
Anda. Se ha ido la conexión con el invitado. Pues vamos a ver qué hago ahora. Se nos ha ido. Este Instagram, el directo perfecto parece que nunca existe. Tranquilo, siempre ocurren detalles. Como hoy, este toque nunca me ha ocurrido estas cosas. No pasa nada. Eso es lo que tiene el directo. Nada, pues eso, lo he terminado de decirlo, me quedo ahí hablando solo. Sí. Y nada, pues iba a comentarte, bueno, hemos explicado el tema de los ejercicios multiarticulares, monoarticulares. Hemos tratado también si tocaríamos algún monoarticular en alguna parte de la temporada. Hemos hablado sobre el entrenamiento de fuerza en los deportes en las modalidades de velocidad, lanzamientos y saltos. Hemos seguido hablando sobre la planificación de este entrenamiento de fuerza en una temporada, que estábamos diciendo que la estructuraríamos en dos partes, una parte en dos macrociclos, un macrociclo de invierno, otro de verano, y que en los distintos mesociclos haríamos uno general, otro en donde tocaríamos la parte hipertrofia y la fuerza máxima, y poco a poco daríamos paso al principio el volumen y aumentaría con la intensidad progresivamente, y luego bajaría volumen, seguiría aumentando intensidad, y terminaríamos con eso, paralelamente pues con los ejercicios pliométricos, que no dejar de hacerlo. Intentando como sesión de recordatorio ponerlo en la parte de competición para estar lo más frescos posibles, y corrígeme si me equivoco, estaría más o menos programado el entrenamiento de fuerza. Sí, básicamente todo eso es lo que estuvimos hablando. Y luego tenía una pregunta. Bueno, ¿quieres añadir algo más, Hugo? No, de momento no. Y tendría una última pregunta sobre qué importancia le das al entrenamiento de fuerza máxima en corredores de fondo y bueno, ¿cómo la implementarías si fuese el caso? Bueno, contrariamente a lo que se suele pensar, los deportistas de fondo y de resistencia en general deberían trabajar fuerza máxima, porque el hecho de que ganen niveles de fuerza pues les va a aportar mucho en lo que es la resistencia muscular. Como he dicho antes, que al igual que la fuerza máxima es un modo para mejorar la fuerza explosiva, pues la fuerza máxima en sí también mejora la fuerza resistencia. Y luego, pues para que el músculo pues dure mucho esfuerzo a lo largo de mucho tiempo, pues un músculo que está bien fortalecido, bien fuerte, pues tiene unos altos niveles de resistencia muscular. Y básicamente eso, y que tampoco tiene que tener tanto miedo en lo que es la hipertrofia, ¿no? Porque a trabajar fuerza máxima en lo que es en rangos de 5 repeticiones o menos, ¿no? Pues se solicita más la vía neural que la vía de la hipertrofia a la hora de construir fuerza. Y por tanto, pues, apenas ocurre hipertrofia en el músculo y por tanto no tiene
no tiene ese lastre de mucha masa muscular pues para poder tener que desplazarlo o trasladarlo a lo largo de kilómetros. Bueno, sí, de kilómetros. Sí, claro, claro. No, muy interesante, la verdad que... Y yo pienso que eso también marcaría la diferencia, porque pienso que un deportista de fondo se lesionaría menos si entrenara a la fuerza. Y igualmente creo que marcaría la diferencia si tuviera que hacer un sprint final en una carrera de fondo, si lo que quiere es mejorar ganar a otro deportista, ¿sabes? Así es. El hecho de trabajar la fuerza máxima pues hace que tus huesos y tus músculos sean fuertes, resistentes y que tengas menos prioridad a lesionarte. Eso hay que recalcarlo también, el tema de las lesiones, que es muy típico en fondistas, pues por la sobrecarga constante y continua en las articulaciones, el machaque en las rodillas, ¿no? Y al trabajar la fuerza, pues todo eso se previene. Y una pregunta que quería hacerte, ¿pondrías el entrenamiento de fuerza en los corredores? ¿Cómo lo distribuirías durante el año? Hemos explicado cómo se haría en un corredor de velocidad, que ocupa prácticamente casi todo el macrociclo, salvo la última parte, ¿no? ¿Y cómo se distribuiría el entrenamiento de fuerza de un corredor de fondo? ¿Habría una parte, duraría todo el año? ¿Habría una parte de la temporada, por ejemplo, yo qué sé, pues el periodo si la competición principal la tengo en junio, haría un periodo de septiembre a enero tocando una planificación de fuerza y luego la dejaría de tocar? ¿O cómo lo distribuirías tú? Bueno, vamos a ver. Básicamente el ejercicio o los ejercicios que tiene que hacer este tipo de atletas pues serían más básicamente los generales. La fuerza explosiva apenas les aportaría. Claro. Podrían prescindir de lo que es los faciales de halterofilia. Y entonces pues sería un poco parecido al velocista, en el sentido de que la fuerza máxima, hacerla en lo que es el mesociclo de general, o como le llama, fundamental, y luego en lo que es el mesociclo específico, pues pasar a fuerza-resistencia, que es básicamente hacer esos mismos ejercicios generales con más bajas intensidades, y es básicamente mantenimiento. Y faltan 15 segundos para que se cierre el directo. Ya llegamos a la hora. Bueno, pues ha sido un placer poder compartir el directo contigo, Hugo, de verdad. Sí. He aprendido